Hermanos, dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de ellos es el reino de Dios. Buenas tardes para todos ustedes, hermanos y hermanas, con este programa semanal de una liturgia para la vida. Les acompaña en estos momentos de reflexión el Padre Víctor Anguiano, de la Diócesis de San Cristóbal de las Casas. También pueden ustedes acompañarme en otros medios de comunicación, como es Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y iHeartRadio, como también en YouTube, con una liturgia para la vida. Nos encontramos en el domingo 27, la recta final para el fin del año litúrgico de la Iglesia. Y es por eso que también hemos comentado en otro momento que estamos en la segunda parte del Evangelio de Marcos. Por otro lado, también Jesús sube a Jerusalén, donde lo van a matar. Por otro lado, también Jesús va enseñando a sus apóstoles, a tal grado que precisamente va por la orillada de los pueblos y ciudades para que no lo interrumpan en esta puntualización final que tiene que hacer previamente a su muerte, puesto que ellos van a ser los continuadores de esta noticia, como después la vamos a ver, de que vayan por todo el mundo y hagan discípulos míos a toda criatura. Y luego viene el que crea y se bautizare, se salvará. El que se resista a creer, será condenado. Ahora también viene la enseñanza, no solamente para los apóstoles, sino que también a nosotros en este momento, quizás ya mayores, para poder ir entendiendo la fe en Jesucristo. Y el tema de hoy, la característica que nos da el Evangelio, viene siendo que los fariseos le preguntan a Jesús: ¿le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa? Hasta ahí dejemos. Y brinquémonos al final. Después, la gente le llevó unos niños a Jesús para que los tocara. Los discípulos trataron de impedirlo. A verlo, Jesús se disgustó. Ojo, se disgustó. No es molestia, es disgusto. Es un tanto de hacerles reflexionar y reentender lo que están haciendo. Dejen que los niños se acerquen a mí y no se los impidan. Tanto los niños eran personas no tan importantes en aquellos momentos. Y no falta mucho decir acerca de la mujer. Recordemos en otro momento cuando
se habla del sabbat o del descanso. Descansará tú, tu buey, tu asno, tu mujer, tu esclava y tu esclavo. Era posesión y podía, como está ahora claro, le es lícito a un hombre divorciarse de su esposa. Le respondió Jesús: ¿qué prescribió Moisés? Ellos contestaron: Moisés nos permitió el divorcio mediante una entrega de un acta de divorcio a la esposa. Entonces aquí tenemos a estas personas precisamente echadas, como diría el Santo Padre, en la periferia. Y también el documento de Puebla nos lo recuerda mucho. La periferia, los círculos en las ciudades. Y es cuando precisamente les contesta el Señor. Moisés les permitió esto por la dureza de su corazón. El corazón en el Mediterráneo, en aquellos lugares del Señor, era precisamente que allí radicaba todos los proyectos, decisiones, que en otro momento también va a decir el Señor. No lo que entra al cuerpo, lo que comemos, nos hace impuros o malos, sino lo que sale de él. Y todavía dice, del corazón salen envidias, discordias, y pongámosle más en esa parte del documento, la dureza del corazón. Y esto lo tenemos no solamente históricamente, sino también culturalmente, hasta nuestros días. Es por eso que el Señor los remite al primer momento de la creación, el Génesis, que es precisamente la primera lectura de este domingo. El Señor Dios hizo todas las bestias del campo y todos los pájaros del cielo, formándolos de la tierra, y los llevó ante Adán para que les pusiera nombre. Y al ver todo esto, Adán vio que no hubo ninguno semejante a él para ayudarlo. Entonces el Señor dijo: no es bueno que el hombre esté solo. Lo hizo caer en un profundo sueño, y mientras dormía, le sacó una costilla y cerró la carne. Y de la costilla que le había sacado al hombre, Dios formó una mujer. Se la llevó al hombre, y éste exclamó: esta sí es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada mujer, porque ha sido formada del hombre. Y termina el libro del Génesis. Por eso, el hombre abandonará a su padre y a su madre,
y se unirá a su mujer, y serán los dos una sola carne. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos en esta tercera parte para finalizar la reflexión de ayer, domingo 27. Continuamos con la enseñanza que las escrituras de este domingo 27 nos quieren dar a entender para nuestro caminar de la vida. Y comentábamos que la segunda lectura a los Hebreos nos relata precisamente Jesús hecho carne. Y hecho carne nos lo va a decir en otro momento San Pablo, que compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Se tuvo que esperar la iglesia hasta el año 400 para poder, tras los concilios de Nicea como de Constantinopla, poder precisamente apagar muchas de las blasfemias que se decían acerca del Señor Jesús. Por eso, los concilios anteriores, o primeros, mejor dicho, de nuestra fe cristiana y católica, se abordaba mucho la cuestión dogmática. Precisamente en este caso, Jesús es hombre y Dios, o es solamente un émulo, un profeta, como se va a decir en otras religiones. O también, todavía actualmente lo podemos decir, un buen humanista. Pero aquí nos está hablando Hebreos que un Dios, me regreso, pero si vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado de gloria y honor. Entonces, comentábamos al final que esos 14 años mínimos de Jesús, además de su trabajo de empleado como su padre, carpintero, también iba a la sinagoga y escudriñaba las escrituras, a un lado para otro, que después viene la cuestión del bautismo, que baja el Espíritu Santo después del bautismo de Juan, y luego viene las tentaciones en el desierto,
que precisamente la primera tentación es: si eres el Hijo del Hombre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y sin embargo, Jesús optó por ser hombre y no Dios. Adorará no solo de pan vive el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Dios. Como hombre, pues, tuvo que ir madurando, creciendo, como va a decir en aquel entonces, en la pérdida de Jesús en el templo. Y vivía sujeto a ellos. Y el niño crecía delante de Dios y delante de los hombres. Por eso el Señor les arremete. Regresemos al Evangelio. Les arremete. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza de corazón. Ya hemos comentado, cambiar nuestro corazón con estas enseñanzas. Continuamos más enseñándonos el Señor. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. ¿Y qué unió Dios? Primera lectura: a él y a ella. Como él, Dios, amor. Pero un amor de nuevo, no placentero, un amor de sentimentalismo, sino un amor de entrega, como en complementariedad. Y no se niega. Después nos lo va a acordar también el libro del Génesis: crezcan y multiplíquense y dominen la tierra. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos en esta tercera parte para finalizar la reflexión de ayer, domingo 27. Continuamos con la enseñanza que las escrituras de este domingo 27 nos quieren dar a entender para nuestro caminar de la vida. Y comentábamos que la segunda lectura a los Hebreos nos relata precisamente Jesús hecho carne. Y hecho carne nos lo va a decir en otro momento San Pablo,
que compartió en toda nuestra condición humana, menos en el pecado. Se tuvo que esperar la Iglesia hasta el año 400 para poder, tras los concilios de Nicea como de Constantinopla, poder precisamente apagar muchas de las blasfemias que se decían acerca del Señor Jesús. Por eso, los concilios anteriores, o primeros, mejor dicho, de nuestra fe cristiana y católica, se abordaba mucho la cuestión dogmática. Precisamente en este caso, Jesús es hombre y Dios, o es solamente un émulo, un profeta, como se va a decir en otras religiones. O también todavía actualmente lo podemos decir, un buen humanista. Pero aquí nos está hablando Hebreos que un Dios, me regreso, pero si vemos ya al que por un momento Dios hizo inferior a los ángeles, a Jesús, que por haber sufrido la muerte, está coronado de gloria y honor. Entonces, comentábamos al final que esos 14 años mínimos de Jesús, además de su trabajo de empleado como su padre, carpintero, también iba a la sinagoga y escudriñaba las escrituras, a un lado para otro. Que después viene la cuestión del bautismo, que baja el Espíritu Santo después del bautismo de Juan, y luego viene las tentaciones en el desierto, que precisamente la primera tentación es: si eres el Hijo del Hombre, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y sin embargo, Jesús optó por ser hombre y no Dios. Adorará no solo de pan vive el hombre, sino todo lo que sale de la boca de Dios. Como hombre, pues, tuvo que ir madurando, creciendo, como va a decir en aquel entonces, en la pérdida de Jesús en el templo. Y vivía sujeto a ellos. Y el niño crecía delante de Dios y delante de los hombres. Por eso el Señor les arremete. Regresemos al Evangelio. Les arremete. Jesús les dijo: Moisés prescribió esto debido a la dureza de corazón. Ya hemos comentado, cambiar nuestro corazón con estas enseñanzas. Continuamos más enseñándonos el Señor. Por eso el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su esposa, y los dos serán una sola carne. De modo que ya no son dos, sino una sola carne. Por eso, lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. Y
¿Qué unió Dios? Primera lectura. A él y a ella. Como él, Dios, amor. Pero un amor de nuevo, no placentero, un amor de sentimentalismo, sino un amor de entrega, como en complementariedad. Y no se niega, después nos lo va a acordar también el libro del Génesis: crezcan y multiplíquense y dominen la tierra. Haremos un espacio y regresamos en unos momentos. Continuamos en esta última parte de una liturgia para la vida. Entramos en los santos y santas de esta semana. 6 de octubre, San Bruno, presbítero. Años 1035-1101. Era alemán, de familia noble, y fue director de la escuela de la Catedral de Reims, en Francia. Ordenado sacerdote, fue canónigo de la catedral y canciller de la diócesis. Era un hombre muy elocuente y experto en las artes. Apoyó mucho al Papa Gregorio VII en su lucha contra la simonía y la corrupción de las costumbres. Rechazó el nombramiento como obispo de Reims y se retiró a un monasterio cisterciense. Contribuyó a la realización de una ermita y vivió allí con 2 compañeros. Pero más tarde fue a Grenoble, a un lugar más solitario. Esto fue el comienzo de la Cartuja, cuyos miembros viven como ermitaños, pero comparten el monasterio. El Papa Urbano II había sido alumno de Bruno. Lo llamó para ser su consejero. Más tarde, Bruno marchó a Calabria, Italia, donde fundó una casa de monjes cartujos. Antes de su muerte, hizo profesión de fe en la presencia real de Cristo. Aunque era un hombre brillante y elocuente, es conocido por su humildad, su obediencia a las llamadas de Dios y su sentido de oración profunda y el silencio. Del silencio habla el catecismo diciendo:
En este silencio, insoportable para el hombre exterior, el Padre nos da a conocer a su Verbo encarnado y al Espíritu filial nos hace partícipes de la oración de Jesús. Números 27:17. También en este mismo día se celebra a María Rosa Rucor, Virgen, 1811-1849. Nacida en Quebec, Canadá, fue la 10ª de 11 hijos. Uno de sus hermanos era sacerdote, y desde muy joven María Rosa ayudó en la parroquia, involucrándose en apostolados y creando la primera Pía Unión Parroquial de Canadá con ayuda de los Oblatos de María Inmaculada. A petición de su obispo, fundó la Congregación de Hermanas de los Santos Nombres de Jesús y María, instituto religioso que seguía el modelo de otro con el mismo nombre en Marsella, Francia, y se dedicaba a la educación para los niños más pobres y abandonados. Esta congregación está hoy presente en muchos lugares de la Unión Americana. La vida de María Rosa invita a la escucha atenta a las llamadas de Dios y de la Iglesia, y a la respuesta pronta y generosa. El amor a la Iglesia, que brilló con María Rosa, está reflejado en el Catecismo, en referencia a la comunión de caridad. El menor de nuestros actos, hecho con caridad, repercute en beneficio de todos. Número 953. 7 de octubre. Bienaventurada Virgen María del Rosario. Era un comienzo, la fiesta se llamaba Nuestra Señora de la Victoria, en memoria de la victoria de los cristianos en la batalla de Lepanto. Gregorio III la hizo obligatoria para Roma y para la confraternidad del Santísimo Rosario en 1575. La devoción al Santo Rosario data del siglo XII. Santo Domingo lo llamaba el Salterio de Nuestra Señora por las 150 Aves Marías que corresponden a los 150 salmos que encontramos en el Antiguo Testamento. En un famoso sermón, San Bernardo invita a la meditación de los misterios de Cristo, que nos presenta el rosario. Esta devoción está tan arraigada en la Iglesia que se puede considerar una de las oraciones más centrales de la vida de los cristianos. El Catecismo sitúa su origen en la Edad Media como sustitución popular a la liturgia de las horas y anima a pasar de la reflexión a la unión con Cristo. Esta forma de reflexión orante es de gran valor, pero la oración cristiana de ir hacia el conocimiento del amor del Señor Jesús, a la unión con Él. Número 2708. 9 de octubre. San Dionisio, obispo y compañeros, mártires, años 250. Aunque no se sabe mucho de este santo, según una historia de San Gregorio de Tours del siglo XVI, Dionisio fue uno
de los 7 obispos enviados desde Italia a Francia a evangelizar durante el reinado del emperador Decio. Y se cree que fue martirizado durante una de las persecuciones romanas, junto con Rústico y Eleuterio. En el siglo VII, sus reliquias fueron transportadas a la abadía benedictina de San Dionisio, cerca de París. Dionisio es el patrón de París. San Dionisio es venerado e invita a la imitación por su testimonio de Cristo frente a las tentaciones y persecución. El catecismo explica el sentido de la repetición del Padre Nuestro, de no caer en la tentación, y asegura que adquiere todo su sentido dramático referida a la tentación final de nuestro combate en la tierra. Pide la perseverancia final. Número 2849. Muchas gracias, hermanos y hermanas, por habernos dejado llegar a ustedes a través de estos medios de comunicación actual. Les invitamos también a que puedan ustedes acceder a otros más, además de YouTube, Spotify, Apple Podcasts, YouTube Music, Amazon Music y iHeartRadio. Que Nuestra Señora, la estrella de la evangelización, nos ayude a caminar hacia nuestra patria eterna. Muchas gracias, feliz día y tarde para todos.